quiero compartir con vosotros en esta mañana una palabra que el Señor me ha dado a mí. Y he titulado Es tiempo de perseverar. Y está basada en el libro en la carta a los Hebreos, capítulo 10, los últimos versículos. No vamos a leer todo el capítulo, vamos a leer los últimos 4 versículos. Pero quiero hacer un pequeño resumen de lo que es o de lo que el autor de los Hebreos está expresando en ese capítulo. En Hebreos capítulo 10, versículos del 36 al 39, Hebreos 10, del 36 al 39, dice así la palabra del Señor: perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco, aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me agradará aquel que se aparte de mí. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles, y nuestras almas serán salvas. Amén. Amén. Bueno, el propósito de esta carta, el propósito de la carta a los Hebreos, y yo creo que eso es importante verlo, tiene que ver con que había muchos creyentes, sobre todo de origen judío, que por temor a la persecución, por temor a las represalias a causa de su fe, empiezan a abandonar precisamente los caminos del Señor, empiezan a abandonar su fe para no tener que enfrentar la persecución. Habían sido perseguidos, habían tenido muchos de ellos huir de Jerusalén y de Judea, pero incluso donde llegaban estos creyentes que habían sido perseguidos por causa de su fe, los judíos que estaban allí instigaban a las autoridades romanas a seguir persiguiéndoles. Acordaros, por ejemplo, de Pablo, ¿verdad? Que los principales enemigos que tenían eran los propios judíos, que alentaban a los romanos y a las autoridades civiles a ir en contra de Pablo, en este caso también en contra del Señor. Así que el autor de esta carta, que es un autor anónimo, anima a través de esta carta, quiere animar a los creyentes a seguir perseverando en la fe a pesar de todo y por encima de todo. Quiere que se mantengan firmes, que no abandonen. Y más de la mitad de la carta está hablando de una manera teórica, teológica, por así decirlo, del papel fundamental que el Señor Jesús tiene para todos y cada uno de nosotros. Y los últimos capítulos habla de una manera práctica, de cómo podemos practicar esa enseñanza teórica que las había estado mostrando en los primeros capítulos. Como digo, quiero hacer un pequeño resumen antes de llegar a estos versículos, quiero ir rapidito. Y dice que la ley era una sombra de lo que habría de venir, pero que era algo insuficiente. Ellos habían recibido la ley de parte de Dios a través de Moisés, pero la ley era una sombra de lo que tenía que venir. Era como el entrante, no era el plato principal, no era la comida más sólida que ellos necesitaban. Apuntaba a algo mucho más sublime, a algo mucho más grande, a algo mucho más profundo, a algo mucho más eterno todavía, si cabe. La ley era la sombra de lo que había de venir. La ley apuntaba, como digo, al Señor Jesús. La ley apuntaba a Cristo. Era, como digo, el aperitivo, no ese plato principal. Pero la ley era insuficiente. Por eso ellos constantemente, una y otra vez, dicen, tenéis que ir, o se tenía que ir, año tras año, vez tras vez, a ofrecer sacrificios por nuestro pecado. Porque la ley era insuficiente para salvarnos y para transformarnos. De hecho, como digo, la ley era una sombra de lo que tenía que venir. Apuntaba al Señor Jesús. Y es que nada ni nadie, hermanos, y lo hemos cantado, y Asun también ha orado algo que quiero compartir con vosotros en esta mañana, y es que nada ni nadie va a poder enderezar nuestra vida. Nada ni nadie va a poder arreglar el desaguisado que tenemos todos y cada uno de nosotros. Si nos miramos a nosotros mismos y lo hacemos con honestidad, con sinceridad, vemos que nuestras vidas son un desastre en muchos sentidos. A veces no nos aguantamos ni a nosotros mismos. Y por más que nos empeñamos y por más que a principios de año podamos hacer propósitos de enmienda, volveremos a fallar. Solo Cristo puede poner orden en nuestras vidas. Solo el Señor Jesús puede darle sentido y propósito a nuestra vida.
Y eso es lo que les está diciendo. ¿Vais a dejar esto por esto otro? ¿Os vais a quedar con la sombra? Imagínate que estás en tu casa, el tiempo que hace ahora, medio lloviendo, con frío, y quieres encender la chimenea y no tienes leña. Así que vas al leñador y le dices que quieres comprar un buen saco de leña. Y el leñador te lleva allí al campo. Hay un roble enorme, con unas ramas impresionantes, unos troncos potentes, y te señala la sombra y dice, te la vendo. ¿Quién compraría la sombra? ¿De qué me vale la sombra? ¿Le va a arreglar la vida a la sombra? Yo quiero el tronco. O como el que va a la hamburguesería y va a comprar una hamburguesa y te venden la foto que está allí de la hamburguesa y no te dan la hamburguesa. Te vas a quedar con hambre. La ley era una sombra de lo que había de venir. Sin embargo, Cristo se ofreció una sola vez y para siempre, les dice. Él es el sacrificio completo, perfecto. Él sí que puede realmente salvarnos completamente. De hecho, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a ofrecer esos sacrificios por culpa de nuestro pecado, ¿sabéis que no habían sillas? ¿Por qué no había una silla? Siempre tenía que estar ministrando de pie, una y otra vez, porque su sacrificio no paraba, tenía que continuar, no podías parar, constantemente había que ofrecer sacrificios. ¿Sabéis dónde está Cristo? Sentado. Sentado en el trono de los cielos, porque Él sí que ha completado la obra. Él sí que ha completado la obra. Él sí que ha hecho una obra completa y lo ha hecho a favor de nosotros. Lo ha hecho por nosotros. El sacrificio completo y perfecto. Incluso dice que el Espíritu Santo nos enseña en nuestro interior, nos va transformando, nos va cambiando nuestro corazón, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ser. ¿Para qué? Para que cada día podamos ser más y más como Cristo. Algo que la ley, algo que jamás en la vida sea la ley, porque a lo mejor nosotros no somos judíos. No venimos de ese contexto, pero me da igual, tu vida pasada, no hay nada en tu vida pasada, aquello a lo que te quieras aferrar o te puedas aferrar, que le pueda dar sentido a tu vida, que pueda satisfacerte plenamente. No hay nada del pasado que pueda arreglar lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Solo Cristo lo puede hacer. Solo el Señor Jesús lo puede hacer. Porque Él murió por todos y cada uno de nosotros. Y no solo murió, no solo pagó la deuda que nosotros teníamos con Dios, porque para eso vino Cristo al mundo. ¿Para qué? Para reconciliarnos con el Padre y para restaurar nuestras propias vidas. Nada nos va a salvar, nada nos va a reconciliar con Dios, nada va a arreglar nuestro desaguisado, nada, solo Cristo Jesús. Amén. Y ya te puedes aferrar a cualquier cosa del pasado que te cueste soltar, da igual, no te vale para nada. Solo Cristo Jesús. Y el Espíritu Santo va obrando en nosotros, no solo para confirmarnos que hemos sido salvados, sino para que podamos ir mucho más allá y podamos seguir siendo transformados, cambiados, conforme a la imagen de Cristo Jesús. Y el autor sigue avanzando en este capítulo y dice que ahora podemos entrar con toda confianza. Ya no hay separación entre Dios y nosotros por culpa del pecado. Cristo ha roto todo eso. Podemos venir delante de Dios y decirle, Dios mío, aquí estoy, este soy yo, estas son mis circunstancias, estas son mis miserias, estos son mis logros, este soy yo en definitiva. Y podemos venir delante de Él con toda confianza para pedirle, para clamar, hermanos, para buscar cada día más de Él, para aprender cada día más de Él, para descubrir la verdadera humanidad que hemos perdido allí en el Edén, para recuperar lo que hemos perdido todos y cada uno de nosotros. Ya no hay separación entre Dios y nosotros por culpa del pecado. Tenemos vida aquí y vida en abundancia. Porque para eso vino Cristo, para darnos vida y vida en abundancia. Pero es que además dice que tenemos la vida eterna. Más tarde o más temprano tendremos que dejar este mundo. Cuando tengamos que dejar este mundo y nos presentemos delante de Dios, ¿qué haremos? Porque dice que todas nuestras obras, todos nuestros actos, todo lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos son como trapos de inmundicia delante de Dios, trapos sucios. Nada nos va a permitir, Señor, mira, yo hice esto, mira, no.
No, todos y cada uno de nosotros estamos condenados por culpa del pecado. Y solo Jesucristo, solo Cristo en la cruz, ha hecho posible que nos podamos reconciliar con Dios. Cristo murió por nosotros. Pablo lo decía, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Podemos venir delante del Señor con toda nuestra confianza. Alguien me decía esta semana que le habían puesto en contacto con alguien que trabajaba en el gobierno. Trabaja en el gobierno, toma este número de teléfono, llama a esta persona, te puede arreglar con tus papeles, se puede abrir una vía para solucionar ciertos problemas en tu vida, en tus circunstancias actuales. Y esta persona le mandó un mensaje. Le mandó un mensaje a esta persona que trabaja en el gobierno para que le ayudase. ¿Y sabéis qué le respondió? Llama. ¿Qué haríamos cada uno de nosotros? ¿Llamaríamos o no llamaríamos? Si estamos en una situación crítica y alguien nos abre esa puerta de esa manera y además nos dice, te doy la confianza de que me puedas llamar para hablar contigo, ¿quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? Si nosotros podemos venir delante de Dios con toda la confianza, ¿por qué no hacerlo? ¿Quién no lo haría? ¿Quién no lo haría? ¿Verdad? Por supuesto que sí. Desaprovechar una oportunidad así sería de locos. Pero hay una responsabilidad por nuestra parte en todo esto. Y el autor de esta carta le dice a estos creyentes que tenemos que mantenernos firmes y pensar en maneras diferentes, es decir, ser intencionales en pensar en maneras diferentes de amarnos los unos a los otros y realizar buenas acciones. Y he traído la concordancia Strong. Y la he traído para que si veía alguno despistado, como hacían en mis tiempos en la escuela, me pasaban delante con las manos extendidas, no voy a pegarle a nadie con la regla, pero le voy a poner el libro en las manos. Le voy a pedir a poner el libro en las manos. Así que le voy a pedir a quien algún voluntario... Bueno, Juancho, tú que estás aquí cerca. No estaba despistado, pero le necesito. Tienes que extender las manos, ponte ahí, para allá. Mirando para allá. Eso es. ¿Sabéis qué pasa? Que me pongo a hablar y me olvido del tema. Bueno, ahí está el roble con la sombra. No va, ¿no? Ay, perdón. Sí, no. Ahí. Ahí está el hombre, bien. ¿Quién apuesta por Juancho? ¿Él aguantará la hora y media que queda de predicación? Vamos, Juancho. De realizar buenas acciones y demostrarnos el amor los unos a los otros. Tenemos que ser intencionales y trabajar con nuestra mente de qué manera podemos serlo y hacerlo. Es lo que les está animando el autor aquí. Les está diciendo, tenéis que pensar, tenéis que ser proactivos en esto, de cómo podéis tener obras de amor, obras de ayudaros, de bendeciros los unos a los otros. No esperes a que llegue la oportunidad o la circunstancia, que si pasa eso, genial, aprovéchala. No, sé proactivo. Sé proactivo. ¿Vamos bien? Bien. Sé proactivo a la hora de perseverar, a la hora de encontrar esas maneras de bendecir a los demás. No vale. Mira. ¿Habéis captado el mensaje? Bien. Podemos orar ya y despedirnos. Mira, podemos vivir la fe en una isla desierta. Podemos tener esperanza en una isla desierta. Ese aspecto de nuestra espiritualidad la podemos vivir de manera individual donde quiera que estemos cada uno de nosotros. Pero el amor, que es el más grande de todos, necesita la comunidad.
No lo podemos vivir en una isla desierta, ni apartados del mundo, encerrados en un monasterio o alejados de la gente. No. Hermanos, necesitamos la comunidad. ¿Para qué? Para amarnos los unos a los otros, para ayudarnos los unos a los otros, para exhortarnos los unos a los otros, para apoyarnos los unos a los otros, para orar los unos por los otros. Y podéis añadir todo lo que queráis. Pero necesitamos la comunidad. Es fundamental la comunidad. Lo demás lo podemos vivir de manera individual, pero imposible si realmente no vivimos el amor en comunidad. Por eso él dice, y va más allá, no dejando de qué, de congregarnos. Hermanos, y no está hablando solo de venir un domingo, que lo deberíamos hacer. Es un tiempo que apartamos para todos juntos, poder alabar al Señor, vernos, saludarnos, compartir, darnos testimonio de cómo va nuestra vida, de las circunstancias que hemos vivido, de animarnos. ¿Sabéis? En los estudios bíblicos que estamos teniendo entre semana, Asun compartía ese texto donde Jesús estaba pasando y Juan el Bautista lo ve y le dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dos de sus discípulos, uno era Andrés y el otro posiblemente era Juan, aunque no lo dice, pero todo apunta a que era Juan. Van detrás de él y Jesús los ve y les dice que querían conocer. ¿Y a dónde los invitó? A su casa. Vamos a compartir juntos, vamos a comer juntos, vamos a tomarnos un café juntos, no sé si se tomaría café en aquella época, creo que no, algún té, alguna historia, lo que sea. Pero es que esa era la costumbre que tenían los primeros creyentes, de congregarse en casas, de abrir su casa para recibir al hermano, a la hermana, a las familias, de ser generosos, de ser hospitalarios, de querer bendecir, de querer compartir. ¿Os acordáis? Aquellos discípulos que iban camino a Emaús, cuando se encuentran con Jesús en el camino, no sabían que era Jesús todavía, ¿y a dónde le invitan a ir? No sigas, es tarde, quédate en casa. Y Jesús parte el pan con ellos y es cuando ellos entienden, o ven, el velo se le quita y entienden que era Jesús. Y podríamos encontrar muchísimos ejemplos de cómo estaban en comunión, no una vez cada domingo, no, eran proactivos en esto. Y luego, por supuesto, se reunían en el templo, se reunían en las casas. Lo dice el capítulo 2 del libro de los Hechos. Lucas lo dice claramente, se reunían en las casas, compartían el pan, el vino, comían juntos, tenían comunión y luego se reunían en el templo para orar. Y todos los hermanos iban allí y tenían ese tiempo juntos. Hermanos, no dejemos de congregarnos. No, si alguien quiere, ¿cómo vais? Bien, si alguien más quiere echar una mano, se van a cansar estos también, ¿eh? Mira cómo va Elvis. Va sosteniendo. Ahí va el hombre, ahí va el hombre. Ahí va el hombre. Ahí va. Como algunos tienen la costumbre, dice, no, animémonos unos a otros, sobre todo cuando veis que el día se acerca. ¿Sabéis? Una de las primeras señales de la falta de amor a Dios y al prójimo es cuando poco a poco nos vamos alejando de la congregación. Si de verdad amas a Dios, si de verdad amas a los hermanos, la comunión es algo imprescindible en tu vida. Es imprescindible en tu vida. Porque es imposible, como decía antes, vivir el amor en soledad. Necesitamos la comunidad, necesitamos amar y ser amados. Nos necesitamos los unos a los otros. Así que una de esas primeras señales de la falta de amor a Dios y al prójimo es cuando poco a poco nos vamos alejando de la congregación. Y sabéis, el corazón genera deseos, a veces buenos, pero también muchas veces malos. Nuestro corazón, a pesar de que hemos conocido al Señor, no está del todo arreglado, no está del todo regenerado. Y a veces tiene deseos malos. Y cuando nuestro corazón genera deseos malos, ¿sabéis lo que hace la mente? Busca todo tipo de justificación. Nuestra mente automáticamente empieza a pensar de que, bueno, los hermanos, bueno, la iglesia, bueno, si no voy este domingo, bueno, si este trabajo no me deja ir a la iglesia, no pasa nada, ya buscaré, ya haré, yo puedo estar en casa sola, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. O cuando sabemos que estamos haciendo algo que está mal delante del Señor.
que es algo que no agrada a Dios, que no es correcto delante de Dios, os digo que nuestra mente inmediatamente va a encontrar la justificación a ese mal deseo que hay en nosotros. No dejemos de congregarnos. No dejemos de congregarnos. Y dice que tenemos que perseverar con paciencia. Ya llegamos al final del capítulo, lo que quería compartir. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora, en el versículo 36, para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Hacer la voluntad de Dios, haz su morada. Esas buenas obras que has preparado de antemano. ¿Para qué? Para que andemos por ellas. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Brian, no encontré una espada, pero me traje la concordancia. Era el más gordo que tenía en casa. Digo, voy a traer el libro más gordo. No hay una espada, pero bueno, vale, ¿no? ¿Sí o qué? Vale. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Y en lo más básico, en lo más sencillo, en lo más simple, la voluntad de Dios es que nos podamos arrepentir de nuestros pecados y confiar en Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y es más, te voy a decir una cosa con claridad en esta mañana. Permíteme serte claro en esta mañana. Si tú no has vivido esta experiencia con el Señor, te animo a que lo hagas. A que no dejes escapar ni un segundo más de tu vida, en un día, ni un segundo más de tu vida, sin reconciliarte con Dios. Porque en lo más básico, hacer la voluntad de Dios no es otra cosa que reconciliarnos con el Padre. Y hacerlo a través de lo que Jesús, como decía antes, hizo en la cruz por todos y cada uno de nosotros. En lo más básico es arrepentirnos de nuestro pecado, decir, Dios mío, sé que estoy lejos de ti. Y no quiero que mi vida siga estando así. Yo quiero reconciliarme contigo. Quiero rendir mi vida a ti. Quiero abrazar la salvación que me has regalado a través de Cristo Jesús. En lo más básico, eso es de lo que estamos hablando. Y eso es lo que te invito a hacer en esta mañana. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, somos hechos hijos de Dios y su Espíritu Santo nos ayuda, como decía antes, a ser más y más cada día como el Señor Jesús. Y cuando habla de perseverar, la palabra que utiliza ahí el autor es una fuerte exhortación a perseverar en la fe hasta que el Señor regrese. Es decir, no solo se trata de resistir, no, se trata de avanzar, se trata de crecer, se trata de conquistar, se trata de seguir adelante. Pedro nos predicaba el otro día, nos compartía la palabra del Señor y decía que ellos tenían la tierra delante, esa tierra prometida donde fluía leche y miel, pero que muchos de ellos añoraban los pepinos y los melones de Egipto a pesar de que eran esclavos. Y a veces nos conformamos con la sombra, nos conformamos con lo antiguo, nos conformamos con lo que no llena, con lo que no satisface, con aquello que nos esclaviza y nos ata. Y tenemos delante a Cristo Jesús, tenemos la leña y nos quedamos con la sombra. Y eso no lo quiere Dios para nosotros. Dios quiere poner en orden nuestra vida. Quiere que realmente abracemos la salvación. Quiere que el Espíritu Santo nos llene y nos ayude a cambiar, a transformarnos. Y es más, no solo quiere transformarnos, quiere utilizarnos para que nosotros seamos instrumentos útiles para transformar a otras personas, a colaborar con Él en la transformación, no solo en la reconciliación, sino también en la transformación de otras personas. Como digo, es una palabra fuerte, una exhortación a perseverar hasta el día en que el Señor regrese o hasta que nosotros nos podamos reunir con Él. Es avanzar, es más que resistir. Como lo habían hecho en el pasado, les dice, es que al principio, vosotros fuisteis capaces de aguantar carros y carretas por la fe. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué os estáis acomodando? ¿Qué es lo que os está empujando a iros relajando? Cuando estabais en Jerusalén, cuando estabais en Judea y vinieron a por vosotros, vosotros os mantuvisteis firmes. Es más, donde quiera que ibais, porque teníais que huir, seguíais predicando el Evangelio y la gente se convertía y el reino de los cielos avanzaba. Y sin embargo, ahora habéis decidido bajar la guardia, dejar de congregaros, conformaros con lo simple, con
con los pepinos, con los melones, cuando tenéis toda una tierra prometida delante de vosotros que conquistar en el nombre del Señor. He venido para daros vida y vida en abundancia. Y os estáis conformando con ser unos meros mendigos, quería usar otra palabra, pero no la voy a usar, ser unos meros mendigos espirituales. Os doy todo lo mejor, os doy la alternativa, la mejor alternativa para vuestra vida. Tenemos que perseverar haciendo la voluntad de Dios, esas buenas obras que Dios había preparado de antemano para nosotros. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuáles son esas buenas obras? La santificación, que nos apartemos de lo malo. Tenemos que ser y hacer. Tenemos que ser buenos hijos de Dios y hacer esas buenas obras. Tal vez tienes algún problema en tu vida, no lo sé, con la pornografía. Tienes algún tipo de adicción en tu vida que te está atando. Tal vez tienes que mejorar tu integridad, tu manera de comportarte, de actuar. Ser honesto, educado. Tal vez tienes que ser más agradecido, ser más responsable y cumplir con tu trabajo, con tus horarios, con tus compromisos. Y si dices aquí estoy una hora, estar ahí una hora. Y no aparecer media hora después, o yo qué sé lo que Dios tenga que arreglar en tu vida, aquello de lo que estás adoleciendo en este momento. Cumplir con nuestra palabra, ayudar a quien realmente lo necesita. ¿Os acordáis de Jesús en Mateo capítulo 25? Decía que venir, ¿no? Había separado los cabritos y a las ovejas, y a las ovejas les dice, venid a la presencia del Señor, siervos fieles, porque cuando tuve hambre me disteis de comer, cuando tenía sed me disteis de beber, cuando estaba en la cárcel me fuisteis a ver. Y ellos dijeron, ¿cuándo? ¿Cuándo estabas en la cárcel y te fuimos a ver? ¿Cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Cuando lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Esas son esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos por ellas. Que realmente demostremos los valores y los principios del reino de los cielos. No solo que lo proclamemos, sino que lo demostremos. David tuvo que huir un día de Saúl junto con sus hombres y tuvo que refugiarse en territorio enemigo, en territorio hostil. Tuvo que ir donde los filisteos y esconderse allí para que Saúl no le pudiera matar. ¿Os imagináis un hombre como David, celoso por la palabra de Dios, celoso por las cosas de Dios? Alguien que amaba a Dios profundamente, alguien que tenía un corazón conforme al corazón de Dios, viviendo entre filisteos, paganos y circuncisos, sinvergüenzas. No tenía que ser nada fácil para él. Pero tuvo que refugiarse allí, porque su vida y la de su familia y la de sus hombres corría peligro. Sin embargo, él escribió un salmo, el Salmo 86, justo para expresar esta situación que él estaba viviendo. El Salmo 86, versículo 11. Dice que, rodeado por una cultura que era hostil, que se oponía a todo lo que él creía, a sus valores y sus principios, él dijo, enséñame tus caminos, oh Señor, para que viva de acuerdo a tu verdad, de acuerdo con tu verdad. Concédeme pureza de corazón para que te honre, aún en medio de los filisteos paganos e incircuncisos. Nosotros no vivimos entre filisteos, o casi, a lo mejor sí, porque esta sociedad donde estamos, este mundo que nos rodea, va en contra de los valores y de los principios de Dios. Y es ahí donde nosotros tenemos que demostrar esa integridad, estos valores, estos principios del reino, donde tenemos que esforzarnos por ser honrados, por ser honestos, por cumplir con nuestra palabra, por ser amables, por bendecir a quien realmente lo necesita. Dios no solo nos está diciendo que tenemos que hacerlo aquí en la iglesia, donde puede que, aunque a veces no tanto, pero pueda resultar relativamente más fácil, nos dice que vayamos y bendigamos, podamos bendecir a aquellos que realmente lo necesitan, aun cuando estemos en territorio hostil. Pablo también nos dio ideas en este sentido, y dice, y vivan en paz los unos con los otros, hermanos. Les rogamos que se amonesten, que amonesten a los perezosos, que alienten a los tímidos, que cuiden con ternura a los débiles, que sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien siempre traten de hacer el bien entre ustedes y con todos los demás.
Estén siempre alegres, nunca dejen de orar, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. A eso es a lo que el Señor nos está llamando. En definitiva, ¿a qué? A que seamos sus discípulos y nos comportemos como tales. Que imitemos a nuestro Maestro. ¿Por qué? Porque Jesús viene pronto, dice el autor de Hebreos. Por fin recibiremos nuestra recompensa. Y una recompensa completa. Así que nosotros no somos de los que retroceden, somos los fieles, los que alcanzamos o alcanzaremos la vida eterna por la gracia de Dios. El mundo dice, hay una frase muy famosa ahora, el mundo dice, win to win, tú ganas, yo gano. Win to win, en los negocios. Tú ganas, yo gano. Está ya muerto, ya está. En el reino de los cielos dice, yo pierdo, tú pierdes, Jesús gana. Aleluya, así es. Gracias. ¿Estamos dispuestos a ceder? Sí, así es. ¿Estamos dispuestos a rendirnos delante de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestras comodidades y nuestras circunstancias personales por... Hermanos, ¿estamos dispuestos? No, podéis sentaros si queréis. A ver. Escucha, yo se lo advertí, que esto era para una hora de predicación, pero bueno, en fin. Gracias. Se va haciendo cada vez más pesado, sí, ¿eh? Yo sé que queréis unos cuantos cachas ahí, pero bueno, en fin. Yo gano, tú ganas. Ese es el principio de este mundo. En el reino de los cielos, yo pierdo, tú pierdes. Jesús gana. Y ganamos todos cuando el Señor gana, ¿verdad? Necesitamos tener paciencia y perseverar, hermanos. A eso es lo que el Señor nos llama. Y termino con un texto. El otro día, en el tiempo de oración aquí en la iglesia, con el grupo de intercesión, compartíamos la importancia de sacar el foco de nosotros. Algo que tiene que caracterizar a un hijo de Dios es que el foco no está puesto en sí mismo, sino puesto en los demás. Y no lo digo en el sentido negativo. Cuando venimos a orar, cuando pensamos en nuestra vida, en nuestras circunstancias, ay Señor, ayúdame con esto, ay Señor, ayúdame con lo otro, ay Señor, esto, ay mira mi del trabajo, ay mira que me duele la pierna, ay mira que me duele el dedo, ay mira que esto y mira que lo otro, ay Señor para aquí y ay Señor para allá. Y tenemos el foco puesto en nosotros. Yo no digo que no oremos por nuestras circunstancias personales, está bien. Porque el Señor se agrada cuando venimos delante de Él a expresarle lo que sentimos, cómo nos sentimos, por supuesto, claro, no. Pero hermanos, a veces estamos tan metidos en nuestros propios asuntos, con el foco constantemente puesto sobre nosotros, que nos olvidamos de los demás. ¿Sí? Y el Señor quiere que pongamos en primer lugar el foco en Dios y el foco en los demás, antes que en nosotros mismos. Y antes que orar porque me duele el dedo del pie o porque, yo qué sé, tendríamos que estar clamando por la salvación de aquellos que no conocen a Dios. Tendríamos que estar clamando cada mañana para que en el nuevo día que comienza Dios pueda usarnos para extender su reino allí donde todos y cada uno de nosotros estamos. Tenemos que tener claras nuestras prioridades y poner el foco en quien de verdad lo necesita. Una muestra de madurez espiritual, una señal de crecimiento espiritual es cuando desviamos la atención de nosotros y la ponemos en el prójimo. La ponemos en Dios y la ponemos en el prójimo. Eso es una buena señal. Jesús dejó todo por amor a nosotros. Dejó el cielo, dejó el reino, dejó el trono para venir a morir en este mundo y a morir por todos y cada uno de nosotros. Y lo hizo de la peor manera que podía existir en aquel momento, como un criminal crucificado en una cruz. Y no le importó. ¿Por qué? Porque nos amaba. O cuando estaba lavándole los pies a sus discípulos, él podría estar en aquel momento diciendo, madre mía, la que se me viene encima, me van a matar, voy a pasar esto, estaría llorando por las esquinas. No, ¿qué hizo? Le lavó los pies a sus discípulos. El foco no estaba puesto en él, estaba puesto en sus hermanos, en sus discípulos. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros? Por lo tanto,
Ya que estamos rodeados, dice el autor de Hebreos un poquito más adelante, Hebreos 12, del 1 al 3. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios. Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos, sino que podrán seguir perseverando. Si miramos a Cristo, si miramos su ejemplo, lo que Él tuvo que soportar por amor a nosotros, ahí es donde nosotros vamos a encontrar las fuerzas para seguir adelante. Ahí es donde el Espíritu Santo puede hacernos fuertes en nuestra debilidad para cumplir con el propósito de Dios. El gozo que estaba puesto delante de Él no era otra cosa que pasar la eternidad contigo y conmigo. Y cuando Él pensó en eso, fue capaz de soportar lo que soportó, porque creía que merecía la pena sufrir lo que sufrió para pasar la eternidad con nosotros. ¿Y nosotros? ¿Qué gozo tenemos delante? ¿Cuáles son nuestras expectativas para este nuevo año que comienza? ¿Cuáles son nuestras metas? ¿Cuál es el gozo que tenemos delante? ¿Ganar más dinero? ¿Encontrar un buen trabajo? ¿Que se arreglen nuestras circunstancias personales? Dios no está en contra de eso. Pero tenemos que tener claras nuestras prioridades en este nuevo año y perseverar, que es a lo que nos llama. Es necesario que ahora perseveréis para que obtengáis la recompensa completa. Amén. Que el Señor os bendiga, hermanos.